Pues le agradecemos mucho a nuestros dos panelistas, que para nosotros es un gusto de verdad que Forópolis les haya merecido su atención a dos personajes, dos personalidades de el proceso de justicia urbana que tanto requiere nuestra ciudad. Vamos a iniciar, le pedimos por favor a la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de Querétaro, a la licenciada Fabiola Mondragón, que nos hiciera favor de iniciar con la presentación suya, y después continuaríamos con la presentación que nos hiciera favor de hacer el señor procurador, y de esa manera concluiríamos con algunas ideas de un servidor, si es que el tiempo lo permite y son prudentes. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Agradezco a Gabriel Ballesteros, amigo mío y bueno, abogado también, y ahora sé que todo su enfoque va en materia de desarrollo urbano. Agradezco esta invitación. A mí, la verdad, cuando Gabriel me invitó me pareció sumamente interesante porque cabe decirles que yo soy recién nombrada magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, apenas tomé posesión el 23 de octubre del año pasado, pero la mayor parte de mi actividad la tuve en el municipio de Querétaro, digamos, en el área de Secretaría de Gobierno y directamente con el alcalde, y entonces, bueno, me pude percatar que los abogados también somos muy útiles en cuestiones de derecho urbano y en la materia administrativa, que es el derecho administrativo, pero aprendí muchísimo y estudiando de derecho urbano, y bueno, ahora que estoy aquí en el tribunal, pues bueno, creo que me sirvió muchísimo para entender toda la cantidad de procesos o de litigios que se están ahora en el tribunal con los jueces de lo contencioso, y bueno, que luego pasan a sala conmigo a revisión, y me formó para poder darme una idea exactamente de lo que plantea el solicitante de justicia administrativa en materia de derecho urbano, porque conozco los ordenamientos y sé cómo están plasmados y las deficiencias que luego estos llegan a tener. Bueno, yo quise denominar mi presentación en el panel en una cuestión relativa a la armonización de la normatividad urbanística para el derecho a la ciudad. Creo que actualmente el Estado de Querétaro tiene ordenamientos legales muy valiosos, pero son perfectibles y vemos que a veces no tienen o no encuadran en todos los supuestos que los desarrolladores y los ciudadanos tenemos, como de decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué por qué no me quieren negar un uso de suelo? ¿Por qué me multan? ¿Por qué me sancionan? Entonces, creo que en base a esto, pues voy a tratar de darle un aspecto más enfocado al derecho, y bueno, voy a empezar. Bueno, como ustedes saben, el crecimiento poblacional urbano, casi el 70% de la población mundial vive en ciudades, y la tendencia va en aumento. Esto ha sido en los últimos años y vemos, eso es de diario, ¿no? La regulación de las urbes. Desde tiempos remotos, las diversas sociedades han buscado tener las mejores condiciones de vida en una porción de tierra que se les brinde, tales como comodidad, seguridad, agua, alimentación, etcétera, por lo que incipientemente han buscado la forma de establecer disposiciones obligatorias para lograrlo. En México, en nuestro México moderno, en el pasado reciente, las diversas entidades de la República expidieron su propia normatividad para lograr armonía de convivencia en las ciudades, pero logrando solo ocasionar un caos. Fueron instrumentos de planificación inadecuada porque siguieron el criterio de realización de obras sin establecer, como hemos visto, la naturaleza jurídica de estos planes, ni sus efectos ni obligaciones derivados de ellos. Y bueno, una parte muy medular que quiero resaltar es que mucho menos contenían estos ordenamientos medios de impugnación a acciones para exigir su cumplimiento. En el año del 76, se crea la Ley General de Asentamientos Humanos, con un marcado contenido urbanístico. Es como nuestro primer antecedente de que en nuestro país había esa inquietud de regular el territorio, en los centros de población, que tienden a dar coherencia, orden y estructura al incipiente derecho urbanístico mexicano.
este es el primer antecedente que tenemos de que había ya por nuestros legisladores la inquietud de regular la cuestión de los centros de población y el desarrollo urbano. En la ley ya de asentamientos humanos del 93 se corrigen algunas fallas de la anterior, como las declaratorias y su relación con los planes o programas de desarrollo urbano y con los planes o programas municipales y su correspondencia con los centros de población. Ya en este año ya se había dado la autonomía municipal, la reforma municipal del 115 que ahora tenemos. Ley General de las Ciudades y del Territorio. El 9 de diciembre del 2014, o sea, hace apenas un año, el Senado de la República elaboró un dictamen de Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, en sus comisiones, para la elaboración de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, pero en realidad no se concretó su expedición. O sea, se detuvo este nuevo ordenamiento que es la Ley General de Ciudades y el Territorio. En esta ley se buscaba plasmar una armonización más coherente con las necesidades que está viviendo ahora nuestro país. Y se quedó ahí el dictamen y pues bueno, todavía no hay nadie que lo haya retomado ahorita. Ahí está el dictamen en estudio por la Comisión de Desarrollo Urbano y bueno, esperemos que ahora con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, SEDATU, pues pueda retomarse porque a lo mejor estaban esperando la creación de esta nueva Secretaría para poder dar vida a esta nueva ley. Les decía, este proyecto de ley general urbanística es coherente, completa y técnica y tiene como particularidades destacables que ya establecen un mecanismo de planeación territorial de largo plazo. Esto es súper importante. Yo he visto o he leído de algunos otros estados, para no decir más lejos, bueno, Celaya, nuestra vecina, tiene un programa, una planeación urbana de 20 años, 25 años. Entonces, creo que es muy valioso establecer en los municipios un ordenamiento territorial, una planificación urbana a largo plazo para poder, establecer ahí las condiciones bajo las cuales se va a regir y que los ciudadanos, los gobernados, sepamos por dónde va la ciudad y qué va a pasar con nuestra propiedad, que es algo que nos afecta y algo que siempre estamos pensando que nos puede vulnerar en cualquier momento. Dice, promueve una ciudad densa, compacta y con mezcla de usos de suelo. Prioriza el desarrollo interurbano sobre la expansión de la ciudad, como lo había platicado en la exposición pasada, estuve escuchando eso. Articula la planeación de los usos de suelo y obviamente la movilidad urbana sustentable. O sea, realmente establece puntos muy importantes que ojalá pudiéramos realmente retomarlos para este proyecto, este ordenamiento jurídico muy valioso. Adelante. Sí. Bueno, también cabe hacer mención, después de todo esto, de estos ordenamientos y su historia, que actualmente todos los que somos juzgadores no tenemos o tomamos para poder resolver alguna cuestión de orden urbano todos los antecedentes que la Corte tiene en respecto a estos asuntos que le han sometido a su consideración, porque como les digo, tenemos una inacabada normatividad urbanística nacional y los tribunales federales son los que con el sentido de sus resoluciones establecen criterios que el proyecto de ley de las ciudades y el territorio recoge. En tales resoluciones se abordan tópicos como planeación urbana, ordenamiento, regulación territorial, usos de suelo, crecimiento, políticas urbanas, programas de uso de suelo, reservas territoriales, por lo cual hoy en día este tipo de resoluciones a las que nosotros acudimos como juzgadores pues tienen un alto valor jurídico urbanístico,
porque realmente la ley a veces no es tan clara ni para nosotros que la aplicamos, o sea, nos cuesta trabajo ver a quién le vamos a dar la razón, en favor de quién vamos a poder resolver un determinado procedimiento que se somete a nuestra consideración, y pues bueno, nos tenemos que ir a los antecedentes, que cabe decir que son de la 9ª época para acá, o sea, la Corte tiene épocas en las cuales divide su integración de jurisprudencias, y bueno, en este caso tenemos de la 9ª época para acá, estamos en la 10ª época de resoluciones, hasta estas 2 últimas épocas son las que tienen o contienen resoluciones con sentido urbanístico. Anteriormente no existían precedentes de esta naturaleza. Bueno, estuve analizando esto de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Bueno, establece esta Carta Mundial que está en proceso de suscribirse, bueno, el derecho que tiene todo gobernado a la ciudad, y se han llevado foros mundiales para lograr que se expida esta como una prerrogativa de las personas en el derecho a una ciudad segura, cómoda, igualitaria, equitativa, digna y con justicia social. Tal documento, además de todo estos prerrogativas y beneficios, promueve la justa distribución de beneficios y responsabilidades que resultan de un proceso de urbanización. Y adelante, una parte muy importante, promueve también que tanto la ciudad como la propiedad cumplan una función social, garantizando la no discriminación y protección de grupos y personas vulnerables. Y una parte muy valiosa es que el documento señala que toda persona tiene derecho al acceso y uso de recursos administrativos y judiciales eficaces y concretos, relacionados con los derechos y deberes enunciados en dicha carta, promoviendo elevar tales obligaciones a nivel de un tratado internacional. Entonces, bueno, aquí contempla lo que decíamos, una parte que actualmente nuestra legislación no contempla, el derecho, el interés que tiene el ciudadano simple o del interés difuso de acudir al recurso, a una impugnación en caso de verse afectado en sus propiedades, o en caso de querer exigir o pedir al Estado que proteja o algún área que él considere valiosa para el desarrollo urbano o el desarrollo de su entorno, su entorno, ¿cómo le puedo decir? Sí, su entorno físico, de su vivienda, de su hábitat. Bueno, ya les eché mucho rollo. En México tenemos también antecedentes de la legislación urbanística, que lo establece desde la Constitución de 1917, pero no de una manera clara, sino que tuvo términos generales en sus títulos como población, sanidad, nuevos centros de población, monumentos arqueológicos y medio ambiente. En el año 1973 se expide un código sanitario que establece nada más estándares de construcciones y edificaciones. Ya en el año de 1976 vimos que también la Ley General de Asentamientos Humanos se expide en este año, establece la primera referencia en materia de desarrollo urbanístico, añadiendo al artículo 27 el siguiente texto. Ay, ya no, me hace que no lo puse. Bueno, establece en materia de desarrollo urbanístico también, aparte de, en esta Constitución ya reformada, se modifican las fracciones del artículo que les decía del 115 constitucional para la formulación, aprobación de los planes de desarrollo urbano municipal, así como para la administración de reservas, usos y destinos en su territorio o en régimen de colaboración con la federación o la propia entidad federativa. En esta reforma del 76, el artículo 122 ya establece a favor del Distrito Federal la facultad de legislar en materia de desarrollo urbano, uso de suelo, construcciones y edificaciones. La reforma del 1993 a la Constitución aprobó la actual ley vigente de la Ley General de Asentamientos Humanos para perfeccionar la regulación urbanística básica, otorgando mayores competencias a los municipios, garantiza la participación ciudadana, amplía opciones de inversión pública y privada en el desarrollo urbano. En dicha época, el Poder Judicial se encuentra resolviendo asuntos relacionados con el urbanismo, como se puede observar en las jurisprudencias de la 9ª época,
que es en el momento en que empieza el desarrollo judicial en México respecto de esta materia. Esta ley está vigente hasta la fecha, la Ley General de Asentamientos Humanos, y ahorita está en proceso de modificarse. Ya existe un dictamen para su modificación, pero está en estudio todavía por los legisladores. Bueno, si quieres pasamos esta. Aquí nada más traté de hacer una síntesis muy importante de lo que nosotros los abogados, yo sé que ustedes no son abogados todos, pero podemos entender por este tipo de derechos, para que podamos entender qué aspectos o qué tipo de derechos tenemos actualmente en nuestro derecho administrativo ligado al desarrollo, a la materia de derecho urbano. En nuestro derecho existen derechos subjetivos, que es la facultad o nuestro derecho que nos reconoce una norma jurídica para respetar el derecho ajeno o exigir algo. Ese es un derecho que está contenido en una ley. Algunos otros que tenemos como interés legítimo es la facultad que tiene una persona para exigir el cumplimiento de una norma jurídica, aún careciendo de un derecho subjetivo cuando se afecta a su esfera jurídica. Estos dos van ligados cuando nosotros tenemos que promover un procedimiento. En México, en nuestro derecho administrativo, aquí en Querétaro, esta es la única figura que se reconoce. Si nosotros no somos afectados directamente en nuestra propiedad, en nuestra esfera jurídica, no podemos promover ningún procedimiento, a menos de que podamos ahí, ver vulnerada alguna garantía y poder acudir al juicio de amparo, que a veces, bueno, no es, lo tenemos que ligar a derechos humanos o a derechos fundamentales, alguna violación de una garantía de tránsito o alguna otra para poder acudir al juicio de amparo, pero aún así tal vez no podríamos garantizar esta afectación. Y pudieran sobreseerse, como se dice jurídicamente, este procedimiento solicitado del juicio de amparo. Bueno, si quieres la siguiente. Bueno, también existe, y todos sabemos que existe un interés colectivo y difuso, es aquel que aunque no afecte a toda la comunidad, se afectan a ciertos sectores integrados por personas en idéntica situación respecto de un bien que desean preservar contra algo que puede causarle daño. En este marco del derecho yo encuadraría, por ejemplo, a los grupos o asociaciones de ecologistas o de protectores de medio ambiente que, por ejemplo, ahorita con lo que pasó acá en Cancún, estas personas, todo lo que pasó en redes sociales, todas las personas que se manifestaron afectadas porque se estaba dañando el medio ambiente, esto es lo que es el interés colectivo y difuso. Esto todavía no se contempla en ningún ordenamiento legal en México. Esto es algo que está digamos, en el derecho, en la doctrina, pero no está plasmado en una ley como por un medio de impugnación. Eso nada más se los pongo ahí. Bueno, el interés simple es la facultad que tiene cualquier persona para accionar independientemente de que un acto le beneficie o perjudique de manera directa o indirecta. Este tipo de interés también es complicado, va ligado al interés colectivo y difuso. No está contemplado en nuestro derecho actualmente, en nuestro derecho administrativo. El procedimiento administrativo solo se puede iniciar por un interés subjetivo, un interés legítimo. Bueno, ya para concluir, yo estuve verificando qué podríamos hacer para una armonización normativa urbanística. Pues bueno, todos los ciudadanos, aunque no seamos expertos en leyes, creo que debemos estar conscientes de varias cosas que son como cultura de ciudadano y cultura de gobernado. Existe en nuestro país, por la Constitución, que es nuestra máxima carta que nos rige, pues una limitación de por sí al derecho de propiedad que todos tenemos. Está consagrada en el artículo 27 constitucional. Sabemos que no podemos adquirir bienes en zonas fronterizas, playas, o lo que esté reservado al Estado, a la Federación. Y bueno, también una limitación al derecho de propiedad que a lo mejor va a generar controversia, pues es el acto administrativo de la expropiación, que es con fines de utilidad pública o de interés colectivo, ¿no? De interés social o de interés colectivo.
Y pues bueno, esto creo que nos debe hacer una conciencia de que el día de mañana pues el Estado siempre va a tener que generar alguna política de ordenamiento, aunque afecte nuestra propiedad. O sea, es algo que va a generar una afectación, pero al final de cuentas está en la ley y es un derecho que tiene el Estado para regular el territorio y los centros de población. Adelante. Jurisprudencias han considerado que, como cualquier norma jurídica, los planes y programas de desarrollo urbano son el equivalente a una norma, o sea, tienen un carácter normativo, ya que tienen un procedimiento para su formulación, aprobación y modificación que concluye con su publicación oficial, y aún más, estos planes se tienen que inscribir en el registro público de la propiedad. En este sentido, lo que nos ha señalado la jurisprudencia de la Corte es que, pues bueno, este tipo de planes son obligatorios y los ciudadanos debemos estar conscientes de que cada vez que se publican nuevos planes de desarrollo urbano, con todas las deficiencias que puedan tener y que no alcanzan a, digamos, a garantizarnos tal vez ese derecho a la ciudad, pues bueno, ahí están y son los que nos rigen y tenemos o estamos obligados a respetarlos, ¿no? Aunque a veces nos cueste, pero sí es un problema, pero ahí está y es una restricción legal o de que le dé este carácter como si fuera norma a los planes de desarrollo urbano, planes y programas. Adelante. Les decía, porque al final de cuentas estos planes derivan de un plan nacional de desarrollo urbano y de un plan estatal y de planes regionales de desarrollo urbano, y también el municipio, pues bueno, tiene facultades, ya lo vimos conforme al 115, para ejercer facultades de programación del suelo mediante un plan de desarrollo urbano municipal. Ajá. Pues bueno, derivado de todo de estos ordenamientos, también debemos señalar que a futuro podríamos ser más, pedirles a los legisladores que sean más estrictos en analizar a la hora que expiden alguna ley, que se encuentren comprendidas las garantías de audiencias y del debido proceso en los ordenamientos. Nada más quise señalarles un ejemplo. A veces existe la intención de hacer una ley y de darle garantía de audiencia, por ejemplo, a las personas o terceros perjudicados con la emisión de algún acto administrativo, pero por ejemplo en esta parte yo veo aquí una ley, la ley del Código Urbano actual tiene una imperfección. Por ejemplo, el Código Urbano anterior no se contemplaba la garantía de audiencia a los colonos o habitantes del nuevo fraccionamiento para la entrega de un fraccionamiento al municipio por el desarrollador, por ejemplo. Ahí no se contempla y bueno, en este caso no se daba, pero el código del 2012 en adelante, el que nos rige a partir de julio del 2012, sí contempla esta garantía, pero obstaculiza el trámite administrativo de la entrega porque no establece una consecuencia, es imperfecto, en caso de rebeldía, silencio, falta de respuesta de la asociación de colonos. O sea, no señala, se le notificará a la asociación de colonos, se lo hará partícipe de la inspección para la entrega de un fraccionamiento, pero no dice qué pasa si la asociación de colonos se niega, no quiere, o no manifiesta nada, así nos deja. Entonces, el día de mañana que nos lleguen este tipo de asuntos, no vamos a saber qué hacer porque la ley no lo contempla, estamos en un vacío legal que no vamos a saber qué hacer, porque pues cómo vamos a obligar al presidente de la asociación de colonos a que asista al acto de inspección del fraccionamiento. Entonces, bueno, aunado a esto también hemos observado nosotros que aplicamos la ley que falta un procedimiento sancionador. No existe un procedimiento sancionador actualmente en nuestros códigos urbanos. Se imponen multas o sanciones cuando uno viola alguna norma de los códigos, por ejemplo, cuando yo construyo sin licencia, se me fija una sanción, pero es la misma sanción que se me impone a mí que a cualquier otra persona que construye un edificio. No hay un tabulador, no hay un mínimo, un máximo y no se hace un estudio previo para imponer una sanción, no hay un procedimiento para sancionar. Entonces, eso también vulnera derechos de los ciudadanos porque
pues no me sigues un procedimiento para decir, mi multa debe ser equitativa, pues, o sea, mi multa no tiene proporcionalidad y equidad. ¿Sí? Uno construye un edificio y le pones una multa y a mí me pones una misma multa que yo hice una ampliación de mi casa, hice un cuartito arriba de mi estacionamiento, teché mi estacionamiento y me pones la misma multa. No hay una proporcionalidad de equidad y bueno, es violatoria también del artículo 22 constitucional porque no toma en cuenta las condiciones del infractor. Ajá. Bueno, creo que ya es todo. Y ya, bueno, son como puntos que a mí me parecen importantes, yo creo que me excedí, pero bueno, creo nada. Que se trataba de dar un marco así legal dentro de lo que yo considero. Muchas gracias a la presidenta del tribunal, un aplauso, de verdad muy amable, muchas gracias. Debo decir que en la ocasión en la que estuvimos a invitarle para participar en este seminario, y comentábamos sobre las diversas áreas que tienen que ver con el tribunal como un punto de convergencia al que llegan los conflictos que se dan de diferente situación, y la participación que nos ha ofrecido es derivada de esa conversación, en el sentido de que son diferentes las cosas y muy variadas las que de repente se tienen que conjuntar para hablar de lo que hace el tribunal en materia de justicia urbana, y nos quedó muy claro, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Cedemos ahora la palabra al procurador Urbiola Ledesma. Felipe, muchas gracias por estar aquí y te concedemos la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a Foropolis esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. La verdad he estado aquí diversos momentos y ha sido sumamente interesante ver la calidad tanto de los ponentes, por eso me siento aquí, trato de ser lo más humilde posible, porque si no, que ha sido muy, muy, muy interesante, y también la de los asistentes, porque creo que han sido sumamente profundos en muchísimas de las cosas que han visto. Yo consideré oportuno hablar de la realidad de la Procuraduría que hoy se encuentra a mi cargo, y esa realidad vigente al día de hoy, ojalá que abone para tener un poco de apoyo en algunos proyectos que estamos por iniciar, que la verdad nos hace mucha falta. La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano fue creada mediante los artículos 118 al 120 del Código Urbano, publicado el 12 de mayo del 2012. En una sección dentro del capítulo del control del desarrollo urbano. Se constituye en febrero del 2013 y genera su primera resolución en mayo de ese mismo año. Es decir, desde el momento en el que se publica la ley hasta el momento en el que genera la primera resolución, transcurre un año completo. Es una historia breve, 2013 a la fecha. Tiene por objeto, dice la ley, recibir y canalizar ante las autoridades competentes las quejas y denuncias de la ciudadanía por la inobservancia de la normatividad aplicable en el Estado en materia de desarrollo urbano, ordenamiento del territorio, en cualquiera de los 3 órdenes de gobierno, así como vigilar y proteger el medio ambiente en la entidad y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes conforme a sus atribuciones. Esto es literal. Entonces, tiene, creo que una gran oportunidad de mejora. Hay algunas cuestiones ahí que son muy alentadoras, pero que también generan una cierta problemática. Esas atribuciones a que hace referencia el objeto se contienen en 8 fracciones del artículo 120. Muchas de ellas tienen que ver con la promoción y la investigación en materia de protección al medio ambiente, y algunas de naturaleza más punitiva, como la contemplada en el inciso E de la fracción primera, que le concede la facultad de vigilar que se cumplan y observen debidamente las disposiciones que ordenen y regulen el desarrollo urbano en la entidad, y otra, la del inciso A de la fracción segunda, que dice que tiene facultad para vigilar, proteger y evaluar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la legislación ambiental, la prevención y control de la contaminación, el impacto, adaptación y mitigación en materia de cambio climático, así como la restauración, preservación y protección de los recursos naturales de competencia estatal,
sus ecosistemas y áreas naturales protegidas con base en los ordenamientos ecológicos, políticas y lineamientos administrativos aplicables. Posteriormente, en el año 2012, específicamente el 5 de octubre de ese año, se reformó la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. En esta reforma se incluye a la Procuraduría como autoridad responsable de aplicar dicha norma. En esta se le conceden atribuciones inciertas, pues la disposición relativa dice literalmente: corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría o la Procuraduría, según corresponda, lo siguiente, y desglosa 33 fracciones. Por otro lado, conviene mencionar la capacidad orgánica que tenemos al momento. De conformidad con el reglamento de la Procuraduría publicado en el periódico oficial el 8 de octubre del 2012, cuenta con 4 unidades administrativas, que son las siguientes: la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Unidad de Inspección y Vigilancia, la Unidad de Investigación y Estudios Técnicos y la Unidad de Administración. De estas 4, en la actualidad solo existen 3, ya que la Unidad de Investigación y Estudios Técnicos no cuenta con personal para desempeñar sus funciones. En cuanto a las unidades que atienden las funciones sustantivas, hablo de la Asuntos Jurídicos y la de Inspección y Vigilancia. En la Procuraduría hoy contamos con 4 inspectores y 3 abogadas. Esa es la breve historia de la Procuraduría. En esa condición nos encontramos. A la fecha se han llevado a cabo cerca de 1000 inspecciones, iniciándose en muchos casos procedimientos por violaciones a las disposiciones en materia ambiental, de los cuales se han resuelto alrededor de 200 y han quedado firmes más del 96% de los mismos, lo que es un resultado alentador a pesar de lo raquítico de la estructura y de lo nuevo de la dependencia del organismo. La deficiencia de nuestra capacidad operativa es evidente y se pretende reducir a la mayor brevedad posible, para lo cual estamos realizando gestiones para obtener los recursos financieros suficientes para, si es posible, triplicar en principio el número de efectivos dedicados a las inspecciones y al desahogo de los procedimientos que la Procuraduría lleva a cabo, con lo cual estaríamos en disposición de cubrir el mínimo indispensable para empezar a impactar en la problemática ambiental y profundizar en la materia del desarrollo urbano. Estamos gestionando para conseguir personal especializado que realice las funciones de investigación y estudios técnicos y poder aprovechar los recursos existentes en el Fondo Ambiental, que se constituyó con los recursos que resultan de las sanciones que ha impuesto la Procuraduría. La idea es que con el trabajo de nuestra unidad especializada y la de aquellos que tengan acceso a los recursos mencionados, de acuerdo con las reglas de operación del fondo, que por cierto también se encuentran en construcción y por eso no se puede disponer de los recursos del fondo, podamos reducir el rezago de investigación en la entidad y generemos herramientas para tener elementos para construir nuestras resoluciones con un soporte técnico mayor que les otorgue mayor protección y efectividad. No es que nuestras resoluciones las perdamos, ¿sí? La licenciada hemos tenido la suerte de coincidir en muchas ocasiones y nos confirman las resoluciones, sino que el alcance técnico de las mismas, de las mitigaciones, etcétera, no nos es posible llegar a poderlo evaluar con capacidad técnica o con profundidad técnica superior que nos permita que realmente la sanción que se imponga venga a ser la solución a la problemática generada. Esa es la dificultad a la que nos enfrentamos. Por otra parte, estamos realizando trabajos de análisis y mejora de la normatividad que regula el funcionamiento de la Procuraduría y la que se encuentra vigente en materia sustantiva respecto de la protección al medio ambiente y desarrollo urbano. Se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y en comunicación con los legisladores.
Esperamos rinda frutos y abone el camino para el fortalecimiento orgánico de la Procuraduría y la creación de procedimientos específicos que eficienten para ambas partes, tanto para nosotros así como aquellos que son sancionados, y la resolución de los asuntos instaurados sea lo más justa y adecuada posible. Ahora bien, en el año 2015 se llevaron a cabo 448 inspecciones. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que tenía un par de inspectores más, pues la cantidad que realiza, la verdad es importante, toda vez que muchas de estas inspecciones requieren de una cantidad de horas hombre bastante importante. No solamente los traslados a los lugares, a veces en municipios muy alejados, sino el propio desarrollo de la inspección. Tratándose, por ejemplo, de un banco de materiales, pues no solamente hay que ubicar geográficamente las coordenadas que lo conforman, aquellas que tienen las autorizaciones, sino que hay que recorrerlos para verificar que se cumplan con la normatividad y las condiciones en las que se está llevando a cabo. Entonces, por eso es por lo que estamos pidiendo una cantidad mayor de inspectores para que podamos tener mayores alcances al mismo. De estas 448 inspecciones que llevamos a cabo, 424 fueron resueltas, asumidas por la Procuraduría. 24 fueron turnadas a otras instancias por ser competencia de aquellos. De las cuales aquí vale la pena aclarar que solo 158 fueron generadas por denuncias, la acción popular, denuncias ciudadanas o de instituciones. 290 fueron de autodenuncias, porque lo que hemos hecho es que le pedimos a nuestros inspectores que busquen oportunidades y sea el propio coordinador de los inspectores el que haga la denuncia para después le ordenemos que lleve a cabo la inspección. Porque además la denuncia tiene que ser ratificada por disposición legal y en consecuencia no podríamos actuar prácticamente de oficio ni tampoco ante una denuncia anónima, aun cuando pudiéramos estar encontrando verdaderas violaciones en el momento de llevar a cabo la inspección. Hago esta aclaración porque esas 158 denuncias ciudadanas contrastadas con el año anterior, en el año 2014, fueron 236 y en el año 2013 fueron 200. Encontramos con que el ánimo por la Procuraduría, o por lo menos por hacer la denuncia, pues ha ido en decrecimiento, ¿no? Entonces, esto nos habla de que necesitamos fortalecer nuestra presencia y los espacios para hacer las denuncias. Precisamente con la Universidad Autónoma de Querétaro estamos generando toda una plataforma electrónica que nos permita soportar y generar espacios de denuncia accesible a la ciudadanía y podamos responder de manera pronta y expedita. Ahora bien, respecto de estas denuncias también, estas acciones que ha realizado la Procuraduría, conviene comentar que se han concentrado de manera natural, yo digo en primer lugar por la incidencia de las violaciones y en segundo lugar por defensa propia de los propios inspectores, se han concentrado en la zona cercana a la ciudad de Querétaro, donde tenemos nuestra sede. 195 fueron en la ciudad de Querétaro, en el municipio de Querétaro, 80 en el Marqués, Corregidora 77, Huimilpan 27, Amealco 15, Tequisquiapan 12 y siguen los demás municipios con menor número de incidencias respecto de las acciones de la Procuraduría. En cuanto a las materias, 191 de ellas tienen que ver con las manifestaciones de impacto ambiental, el incumplimiento de las disposiciones que ahí se tienen o la falta de las mismas y la realización de actividades sin contar con esta. 188 tuvieron que ver con violaciones por contaminación de suelo, 30 por contaminación de la atmósfera, 17 contaminación de aguas y ecosistemas hídricos, 17 más por cuestiones de contaminación de ruido, vibración térmica o contaminación visual,
13 fueron por violaciones a las normas municipales, mismas que se turnaron a esa dependencia, y 7 en materia de desarrollo urbano. Esta es la realidad que estamos viviendo. ¿Sí? La Procuraduría, en manos del maestro Cepeda, logró consolidar su primera etapa, la etapa de creación, la etapa de existencia. Y hoy estamos en una propuesta en la que tenemos que crecer. Y le estamos dando un especial énfasis a la parte normativa. Me llama a mí mucho la atención, tal vez por mis antecedentes, pero me llama mucho la atención que escucho mucho que se habla de exceso de normatividad. Y se dice mucho también que sobran disposiciones. Yo creo que a veces lo que sucede es que las disposiciones no son lo suficientemente inteligentes y a veces obedecen a consensos poco basados en el contenido de la norma y más basados en consideraciones de carácter político. Y esto da como resultado que se generen disposiciones sumamente deficientes. Basta con ver la Ley de Protección Ambiental y váyanse al último artículo. Y el último artículo estaba, como ahorita le pasó aquí a la licenciada Fabiola en su redacción, decía, dice lo siguiente, y después ya no continúa nada. Entonces, es un artículo inconcluso, mudo, y eso significa que lo que pasó como dictamen, pues era un proyecto que todavía no estaba perfectamente acabado. Pero existen otro tipo también de problemáticas a las que nos referimos. Una ya la mencioné. Esas 33 facultades que tiene la Procuraduría también son de la Secretaría, y ya no sabemos si nosotros somos los que ponemos las políticas públicas o le corresponden a la Secretaría. Ya no entendemos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde pueden llegar ellos. Hay otros ejemplos que pudieran no parecer en el ánimo de arquitectos, pues realmente importante. Tenemos nosotros una disposición para determinar las sanciones, que van de 20 a 20 mil, decía salarios mínimos, ahora factores, con la modificación que se hizo en el mes de diciembre. Y de 20 a 20 mil, pues suena muy interesante, porque la cantidad de 20 factores, multiplícanlo por 72, 50, creo que es el factor, que quedó en esas condiciones, o 20 mil, y el monto, pues es de consideración importante. El problema es determinarlo. El problema es, al momento de que nosotros resolvemos, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo lo graduamos? Porque efectivamente la multiplicidad de conductas y la multiplicidad de gravedades y de condiciones del individuo nos hacen muy complejo el poder determinar cuál es el monto que le corresponde. Necesitamos mayor casuística, necesitamos rangos menores, pero más especificados a ciertas disposiciones, lo que nos facilita y nos hace que podamos aplicar las sanciones sin menor riesgo de que éstas sean cuestionados por ser violatorios de garantías, y no porque hubiera la intención de violar la garantía o de irrespetarla, simple y sencillamente porque la estructura de la norma no facilita el poder aplicar las disposiciones y el poder personalizarlas. Otro de los elementos que también vale la pena es que a lo mejor hay que subirlas un poquito, porque, y lo digo un poco en defensa propia, porque al final de cuentas, si se le aplica el mínimo, pues prácticamente no hay necesidad de cuestionar demasiado o de fundar demasiado la condición del individuo, y eso facilita la aplicación de las mismas. Disculpen el comentario, pero hay que ser absolutamente honestos en este tipo de lugares. Por otro lado, también carecemos de procedimientos específicos y nos tenemos que ajustar al procedimiento genérico de la ley de procedimientos. Y es sumamente obeso, porque tiene que servir para todo, es decir, para asuntos que tienen extrema complicación como para asuntos muy sencillos. Déjenles platico que el 40% de las audiencias que me han solicitado han sido de personas que tienen trámites en la Procuraduría, y todos ellos llegan y me dicen: mira, ya sabemos que cometimos la infracción, ya sabemos que nos vas a imponer la sanción, no tenemos ningún inconveniente, lo aceptamos, no hay problema, pero por favor hazlo ya. Y le digo, bueno,
perfecto, nada más que dame oportunidad, no puedo, necesito darle entrada, agotar todas las etapas, en fin, y lo único que te pido es que en el momento en el cual yo te notifique algo, respóndeme de inmediato, y esto nos ayudará mucho a poder agotar todos los tiempos que la ley me señala. Y entran en desesperación, y algunos he visto en desesperación. ¿Por qué? Porque pasan los plazos y ahora tienes cuentas 30 días. No quiero ninguno, sí, pero te lo tengo que otorgar. Entonces, cosas que nos dificultan. Hay casos en los cuales podríamos establecer procedimientos sumarios o sumarísimos que facilitarían no solamente la justicia y la aplicación de sanciones en materia ambiental, sino también simplificarían el trabajo de la autoridad que lo impone y de los juzgadores que lo resuelven. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no amerita el esfuerzo administrativo que requiere un tema de complejidad jurídica, por la claridad que pueda tener. Entonces, esto creo que sería lo que nos ayudaría mucho y es parte de lo que estamos trabajando. La verdad es que creo que con esto transmito la condición en la que nos encontramos y quedo a sus órdenes, agradezco esta oportunidad y espero que nos continuemos en comunicación. La verdad es que soy un convencido de lo que hoy hemos visto, soy un convencido de lo que me manifestaste en el oficio de invitación, lo firmo y encontrarán en mí una persona que pueda colaborar en esta gran labor de hacer el derecho a la ciudad una realidad. Muchísimas gracias. No lo dudamos. Un aplauso. Esto que nos ha expresado el señor procurador y la magistrada presidenta del tribunal tiene una gran convergencia en el propósito que tiene Forópolis. Nosotros nos proponemos, señor procurador, y lo mismo le ofrecemos al tribunal, como una caja de resonancia para que estas necesidades que tiene la institución, tanto en lo económico, en lo tecnológico, de capacitación, pero fundamentalmente de provisión de manos para poder estar al día en el proceso que la población ya inició, pero además tener la oportunidad de difundir la cultura de la denuncia como un elemento para poder atender el conflicto cotidiano y que no se quede en esa lamentable percepción del ciudadano de que no importa que tengamos las instituciones, no tiene sentido que existan las normas, no vale la pena luchar porque tengamos las áreas o a las instancias para poder clamar justicia, si de todas maneras no tenemos esa justicia pronto, no tenemos esa justicia al alcance, y cuando nos la dan, lamentablemente a veces pasa que ya no es pertinente. Nos convertimos en una caja de resonancia en la medida en la que yo creo que podría yo lanzar aquí a la comunidad una idea en el sentido de firmar una carta para que esta Procuraduría que nació con una gran ilusión cuando se puso en el Código Urbano, me consta ese momento, al momento de transportarla a la vida real y convertirla ya en una institución que tuviera escritorios, que tuviera gente, que tuviera una ubicación física, ya no hubo ese mismo entusiasmo. Quizá en algún momento hubo cierto celo de algunas autoridades que sentían que sus facultades que en ese momento tenían se las iban a arrebatar y se las iban a llevar a otra parte donde ya no las iban a poder ejercer con esa misma energía, y este ejercicio también que ha vivido el tribunal en esta resistencia por crecer primero en esta cobertura territorial que necesita y luego en esa capacidad técnica que mencionaba hace un momento la magistrada, en el sentido de que la norma técnica urbanística es tan complicada que el juzgador requiere de una capacitación especial para poder atender esa problemática que a la vez deriva de una norma o de un entramado de normas sumamente complejo. Entonces, la verdad nos entusiasma mucho la sinceridad con la que nos expresan esta situación, porque si bien la población lo ha notado desde el punto de vista de esta insatisfacción,
también no sabemos cómo a veces poder ser nosotros un agente de cambio desde la perspectiva ciudadana para que la autoridad pueda tener estas herramientas. Por lo tanto, agradecemos de verdad muchísimo su participación en este foro y hacemos votos en dos sentidos. Uno, que podamos continuar con este diálogo, que Forópolis pueda ser la sede de un proceso de comunicación con colonos, con condóminos, con el conflicto que se da entre el desarrollador y el municipio, que a veces pudiéramos recibir nosotros la oportunidad de poder apoyarles en ese proceso evaluatorio, que pudiéramos apoyarlos en ese proceso de dictaminación en algunas ocasiones, como terceros, como ajenos al conflicto, pero sí como interesados en que prevalezca un permanente ejercicio de respeto de la norma, ¿no? Y al mismo tiempo, para la magistrada, nuestro agradecimiento, porque sé que tiene muy poco tiempo en el proceso de, perdón, esa presentación ya no la vamos a hacer, discúlpame, tenía yo preparado una presentación, pero creo que todo lo que han dicho realmente sería redundar en algunos sentidos. La precisión de decir que la presidenta del tribunal está, pues, no sé, 40 días de haber tomado el cargo, y está en un proceso también de modificación desde la base, desde cambiarse del lugar físico donde está el tribunal, desde ahí hay que empezar, y valoramos muchísimo que le hayan dado un espacio. Gracias, Gabriel. Vamos a abrir el micrófono, si me permiten, a preguntas. Aquí la maestra, la doctora Biondi, allá atrás, bueno, allá ¿Qué tal? primero y Buenas después tardes, aquí la gracias doctora por Biondi. sus excelentes presentaciones. Y me dan unas ideas, todavía no alcanzo muy bien a comprender cómo podría yo hacer uso de la ley. Mire, el artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país establece, en sus párrafos 4 y 5, el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano, primero. Segundo, establece la obligación del Estado para garantizar ese medio ambiente sano. Y tercero, establece o prevé la sanción a la persona que daña el medio ambiente, en la medida en la que se haga el daño. Eso está clarísimo y es una ley sensacional y de muy avanzada visión. El problema es, por ejemplo, mi familia, mis vecinos, algunos padecen enfermedades broncorrespiratorias, y en México la tasa de mortandad por ese tipo de enfermedades es de 14,000 muertos cada año. Por tanto, es previsible que la autoridad cobrase a los ciudadanos que contaminan la calidad del aire todos los días, por la forma que lo hagan, para mitigar el daño o retribuir las pérdidas de los que sufrieron la afectación de ese derecho. Entonces, con ese criterio sería muy previsible que pronto, en muy poco tiempo, se establezca una cuota por contaminar el aire. Y en particular, el hecho lo hacen los automovilistas todos los días cuando emiten sus contaminantes de sus vehículos. Por ejemplo, ya he medido en la ciudad de Querétaro cuánto es la contaminación, ya lo medí. También ya sé cuánto es el rango de contaminación de un vehículo que emite 0, como una bicicleta o un auto eléctrico, a uno que emite 500 gramos por kilómetro recorrido. Eso ya los tengo. La cosa es cómo hacer que ese derecho, que ese artículo formidable de la Constitución se lleve a la realidad, porque la autoridad, por ejemplo, exenta el pago de la tenencia en nuestro país, en Querétaro por supuesto, se subsidió mucho tiempo la gasolina, o sea, estuvo tomando medidas en contra de la calidad del aire. Entonces tendría que buscar la fórmula para que la autoridad le diga a los ciudadanos que usen menos sus vehículos automotores o paguen el daño que causan al medio ambiente. Esto ya ocurre en países con muy avanzada legislación, o sea, avanzada como la nuestra, pero aplicable. Entonces, esos países cobran un monto de acuerdo al número de emisiones contaminantes que su vehículo tiene. Entonces, si su carro es de 0 a 100 gramos por kilómetro recorrido, entonces usted paga tanto de contaminación. Y así se le va haciendo a cada uno. De esa manera, el ciudadano orienta la compra de sus vehículos y orienta el uso de los mismos.
La cuestión es cómo materializarlo en nuestro país para que el artículo 4 no sea letra muerta, sino sea algo que pueda permitir que los ciudadanos respiremos un aire más limpio. No sé si me hayas explicado. Gracias. Adelante, aquí. Sí, mira, yo creo que lo que se requiere son herramientas y voluntad. Y creo que todavía falta mucho de esto. Hay muchas herramientas que son necesarias. Normatividad para poder garantizar ese ambiente sano, para que se permanezca como tal. Esa normatividad también que implica sanciones. Políticas públicas, que esto es bien importante. Mucho de lo que ahorita ha planteado la persona que pregunta tiene que ver con el diseño de políticas públicas, es decir, qué cosa vamos a hacer, qué cosa vamos a desanimar, si desanimamos o no los automóviles. Se hablaba, por ejemplo, del tema del gas en el transporte público. Y en alguna de las reuniones por ahí compañeros ambientalistas decían, no es la mejor opción, hay mejores opciones, pero la política pública ahorita determinada está en fomentar la sustitución de la gasolina o el diésel por el gas. Entonces, esas políticas públicas es otra herramienta que hay que ir afinando y que hay que ir logrando. Creo que falta mucho para poder tener la eficacia que se está reclamando y requiere una gran participación ciudadana. Este foro es exactamente uno de los medios más importantes y más valiosos precisamente para ello. No solamente de concientización, sino que tiene impactos como una ola que van generando transformaciones. Yo me acuerdo que, les confieso mi pecado, yo fui legislador allá en el año del 94-97, y aquí con el ingeniero nos tocó ver por ahí alguna parte de aquel código urbano que se duró toda la vida. Y fueron 3 años de estar discutiendo el código urbano y no se aprobó, ¿verdad, ingeniero? Sino hasta la siguiente. Pero eran tiempos distintos, ¿sí? Eran mecánicas diferentes. Y veíamos 3 o 4 héroes que llegaban, y en el momento en el que llegaban, todos corríamos, ¿verdad, ingeniero? ¿Por qué? Porque ya llegó el ingeniero, ya llegó Pamela, ya llegó. Y esa continua y permanente participación ciudadana ha traído como consecuencia toda una serie de transformaciones que están sentando bases para lograr ese anhelo y hacer efectiva la garantía. No basta con que la disposición constitucional lo promulgue, es necesaria una gran cantidad de trabajo, incluyendo la voluntad. Y la voluntad depende de 2 cosas, de la legitimidad del gobernante, ¿sí? Y el mandato ciudadano. Si hay participación, uno de la Carta de la Ciudad, del Derecho de la Ciudad, dice que la construcción democrática de los gobiernos y de la organización social. Entonces, sí necesitamos fortalecer esa parte. O sea, los partidos políticos son muy repudiados, pero son, creo que, instrumentos valiosísimos precisamente para esto. Si logramos que cumplan con su función y que sean un medio para poder, incluyendo con las candidaturas independientes, un medio para construir gobiernos más democráticos, estos van a estar más vinculados a la sociedad y, en consecuencia, van a tener más interés en lograr esa garantía. Gracias, Felipe. La maestra Biondi, la doctora Biondi. Buenas tardes. El derecho urbano y el derecho a la ciudad evidentemente no son la misma cosa, ¿no? El derecho urbano es el conjunto de normas, leyes que la licenciada nos expuso hace poco, ¿no? Que entre otras cosas tiende a amparar algunos derechos de los ciudadanos, ¿no? El derecho a la ciudad es, yo lo definiría casi la utopía urbana del siglo XXI, y lo digo en el sentido positivo porque justamente constituye una visión hacia la cual debemos de orientarnos, pero no es un caso que la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad
tiene sus raíces en los movimientos sociales de los años 60, en las teorías sociológicas que empiezan en esa década del siglo pasado, y es fruto de los movimientos urbanos populares de base, democráticos, de participación, etcétera, ¿no? Y se da justamente porque el derecho urbano no garantiza un derecho a la ciudad. Entonces, desde abajo viene la demanda del derecho a la ciudad. Ahí hay una brecha en la que creo que justamente pretendemos centrar, con el nombre que le hemos dado al foro de hoy, ¿no? Un instrumento. Esperamos impactar justamente en esa distancia en la que podemos empezar a instrumentar el derecho a la ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son, dentro de ese marco, los instrumentos que razonablemente podemos esperar tener para empezar a hacer concreto y efectivo el derecho a la ciudad? Si me permiten, ¿me podrías apoyar con una de las, de la presentación, la segunda idea? A mí la que esté blanca, la blanca, ahí. Miren, yo tenía preparada esta presentación, pero voy a hacer breve solamente sobre esta idea. Las instituciones, están aquí dos de ellas, determinantes. Nos está faltando el Instituto de Planeación, nos está faltando esa mesa de coordinación que señala el Código Urbano que debe existir entre autoridades, debemos instrumentarla, debe existir, debe darse. Y la comisión de conurbación que venía del código anterior, que tiene que hacer los consejos de desarrollo urbano de cada uno de los municipios y el estatal, deben conformarse, debemos presionar para que nuestro gobernador, nuestros presidentes municipales hagan la tarea de seleccionar esos ciudadanos que tienen que formar parte de esos consejos para que a su vez sean capaces de ser los evaluadores del proceso de gestión del desarrollo de los programas de desarrollo municipales. Tenemos la responsabilidad de que para poder hacer que el derecho a la ciudad sea derecho urbano vivible, tenemos que crear reglamentos. De nuestro Código Urbano se desprenden 9 reglamentos, de los cuales tenemos hechos solo 2. Nos falta, por ejemplo, uno vital, el reglamento de vida condominal. Nos hace falta el reglamento de desarrollos inmobiliarios. Es decir, vamos a ayudarle al desarrollador a tener un marco de referencia preciso y concreto, y no solamente el reglamento de construcciones, que siempre está de lado y maneja conceptos que tienen que ver con elementos técnicos y no con elementos que generen la certidumbre de la arborización, la certidumbre de las dimensiones de las banquetas, la certidumbre de la manera como vamos a ir haciendo que esas reglas que en algún momento dado se pretendieron para hacer del hábitat algo humano, se pudieran realmente poner, y que la subsecretaria Sara Toppelson no logró cuando fue subsecretaria de Desarrollo Social, y que el mundo inmobiliario se resistió a los lineamientos del artículo 73 de la Ley de Vivienda. Por otro lado, esos programas de desarrollo urbano tienen que ser actuales, vivibles, porque hoy son solamente fotografías de actualización de lo que ya está pasando. No son programas con un horizonte de visión hacia los próximos 20 o 30 años. Y esos programas, cuando le llegan a ustedes las decisiones que tomaron los directores de desarrollo urbano al liberar un dictamen de uso de suelo que le viola sus derechos flagrantemente al particular porque no pudo desarrollar lo que quería, y que además el entorno es absolutamente homogéneo para poderlo hacer, y no lo puede lograr y se desespera, y simplemente la inversión se pierde y la oportunidad de generar un equipamiento donde iba tampoco se da. Eso nos pasa si no tenemos esos programas que tienen que ver con ese derecho a la ciudad. Los modelos de participación, pues maestra, yo fui alumno tuyo de esa precisa materia. No hay manera de lograr que se implanten si dentro de las delegaciones municipales, dentro de los ejercicios efectivos de coordinación de la ciudadanía que están hasta allá abajo en el proceso administrativo, no tienen ganas de hacerlo, y sobre todo no saben cómo hacerlo, porque aunque nos junten a la gente para que se haga un taller de diseño participativo, pues no es lo mismo decirle a ver qué opinan así nada más al aire. No, hay que tener una metodología, y eso tiene un costo, y a veces eso no se quiere pagar, y eso hay que pedir que se ponga dinero para que haya dinero para hacerlo, ¿no? Y lo último, un modelo de sanciones, que los señores tengan la herramienta para poder castigar al que la hizo.
y llegar a la demolición si es necesario, que es un tema mítico, no tenemos el arrojo de llegar a la demolición, y bueno, puede ser que en muchos de los casos, de todas maneras, el efecto sobre el suelo ya esté dado, pero el mensaje que se manda hacia otros que están en condición de hacer algo que no deben hacer y que ven que a otros se le demolió, estoy casi seguro que eso tendría un efecto que, como todas las sanciones debe tener, ejemplificador. Eso, por decir el extremo, ¿no? Hay muchas cosas en el medio que habría que decir, pero me permití hacer esta porque creo que de esta manera hacemos una concreción en el ejercicio de comunicación que estamos teniendo aquí en la mesa. ¿Alguien más? Sí. Doctor. Bueno, yo tenía dos, pero ya me quedó nada más una. ¿Sí se me escucha? Sí. Me da la impresión, y le quería preguntar al señor procurador, si estoy equivocado, que el 97 o 98% de su actuación es sobre materia ambiental y no urbana. Si es así, ¿por qué sería? Y la segunda cosa, pero que de alguna forma el licenciado Ballesteros ya lo adelantó, es que Forópolis podría contribuir a apoyar a la Procuraduría en cuestiones técnicas o de opinión. Nosotros estamos familiarizados con legislaciones de otros países o con las filosofías jurídicas que se utilizan en ciertos temas, ¿no? Como el asunto de los derechos de propiedad. Si les puedo decir, se ha interpretado así en tal país. Claro, aunque son otras realidades, pueden dar ideas para fundamentar. O igual, yo haría la propuesta que Forópolis pudiera ser un elemento, un cuerpo de denuncia de algunas cosas que están pasando, que las vemos todos los días. La gente quizá no lo sepa, ¿no? Pero de repente vemos que aparecen unas torres en un lugar que era H2, decían, soy una torre de 30 pisos, en un H2 es extraño. Entonces, no sé si esto sería posible, pero yo creo que me adhiero a lo comentado por el licenciado Ballesteros. Efectivamente, tiene toda la razón. Fueron realmente 8 las acciones que hicieron en el año. Esto es real. Por eso yo hablaba de que estamos realmente cubriendo una etapa que era la etapa de creación. Y aun cuando surge en el Código Urbano con la intención de impactar más en el desarrollo urbano, es en el ámbito de protección al medio ambiente donde puede desarrollar sus principales acciones. Tiene que ver mucho con la normatividad, que muchas cosas son municipales, y ahí hay conflictos al respecto, y por eso estamos en ese proceso de reforma y de modificación. Y también ese celo que platicaba acá el señor Ballesteros afectó mucho esta etapa anterior. Incluso debo de reconocer que mi antecesor logró algunas gestiones exitosas en términos de equipamiento. Tengo vehículos suficientes, no me quejo de ellos, tengo equipos para medir agua, contaminación, en fin, una serie de cosas, y estamos armados para poder actuar. Pero sí nos falta la parte sustantiva, que es el área de investigación, y sobre todo adecuar esa normatividad para que nos permita actuar con eficacia. Se concentró mucho en donde podíamos con mayor certeza jurídica intervenir. Entonces, en esa parte nos concentramos. Y en aquella donde había confusión, pues se prefirió mejor un momento distinto en tanto se consolidaba el organismo. Y hoy creo que ya pasó la primera prueba, la prueba de la existencia. Viene la siguiente, ¿no? Que es la madurez para facilitar su trabajo y darle, como se dice mucho, y yo lo he escuchado más de una ocasión aquí, darle los dientes del tamaño suficiente, pero además firmes, no flojitos, porque luego cuando apretamos están flojitos, eso es lo que nos pasa, y luego allá la licenciada nos lo tira. Entonces, por eso hay que hacerlo con diente fijo. Entonces, esa parte es la que vamos a construir. Muchas gracias. Tendríamos una intervención más para después pasar al coffee break, bueno, al descanso para tomar un café, dicho correctamente, y cerraríamos con nuestro último panel más tarde. Adelante.
Yo quisiera hacer simplemente una reflexión de lo que en la conferencia magistral se platicó hoy en la mañana, de dos conceptos, uno que es la importancia de la coordinación metropolitana. El maestro Roberto comentaba 5 o 6 puntos muy claros de qué es lo que está pasando, ¿no? Hablaba de que los planes metropolitanos son insuficientes y son rígidos, que las autoridades con poca o sin adecuada formación, que el marco jurídico metropolitano no tiene base constitucional, que la asignación de recursos públicos se basa en criterios estadísticos, de corrupción, de la información como poder, de la participación, de la importancia de la participación de la sociedad, y también hablaba de, bueno, hay otro punto que ahorita no me viene a la memoria, pero yo veo como síntesis de lo que hoy escuché, que todas las ponencias de la mañana hablan de conceptos, de planeación, de qué vamos a hacer a futuro, como si empezáramos de cero. Y todas las ponencias de la tarde hablan de cómo le vamos a hacer, ¿no? Que es justamente lo que decía el maestro. Parece que la planeación es simplemente conceptualizar y tomar ideas globales de gurús de cómo dibujar una ciudad, pero no hablamos de cómo implementarla, de cómo llevarla a cabo. Sabemos aquí claramente la carencia de recursos que tienen las autoridades para acotar lo que queremos frenar o lo que queremos conducir. Entonces la planeación tiene que ser más completa, tiene que ser no solamente conceptualizar y diseñar, sino también tener los elementos para poderla acotar, medir, revisar y replanear. Y creo que ahí es donde a veces nos vamos mucho por el glamour de los nuevos modelos y de las nuevas teorías y de todo lo que la urbanización invita a estudiar. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si quieren hacer un comentario final nuestros dos ponentes, tomando en consideración esta observación. Pues bueno, como ya el mismo tema del foro lo dice, es una instrumentación, estar buscando pasos para poder llegar a la implementación real de lo que queremos, ¿no? De nuestro derecho a la ciudad y de hacer una ciudad diferente. Una ciudad, como lo señala el artículo 4, ya no está la persona que preguntó, pues como la expectativa de todo ciudadano y de todos los que vivimos en unas ciudades con un entorno mucho mejor, y bueno, pues estamos en ese proceso de instrumentación en la que es la parte legal, que es la parte que a mí me toca, es lo que yo observé, ¿no? Esa parte de deficiencias que todavía existen y que se tienen que ir modificando y se tienen que ir adecuando de acuerdo a lo que, digamos, la implementación o los planes nos vayan señalando. O sea, todo tiene que ser una armonía. Si no hay una armonía, como dicen, que vale la planeación, si no se puede implementar porque los ordenamientos no lo permiten, y todo tiene que estar perfectamente conjugado, ¿no? Para eso estaba el Instituto Metropolitano de Planeación, que creo que eso pretendía hacer. Yo era de las que, yo era su fan de ese instituto, pensé que eso iba a hacer, que iba a conjugar los esfuerzos de todos los municipios, de todas las autoridades para la toma de decisiones, que creo que es muy valioso esa posibilidad. Así es, Felipe. Necesitamos más servidores, más personas involucradas en la función pública, convencidos de esta realidad. Y eso es lo que nos hace falta, que nos aboquemos a trabajarlo, y no solamente ni buitres ni enterradores, ni planear ni solamente abajo. Necesitamos ese trabajo. Y esa parte de la concientización tiene mucho que ver con la participación ciudadana. Yo solamente me resta decirles que agradezco la oportunidad, ofrezco mi trabajo en la Procuraduría, intentaremos hacerlo con el mayor profesionalismo y los mayores alcances posibles, y en lo personal me sumo, y súmenme a esta iniciativa, y con mucho gusto intentaremos sumar para hacer realidad esta parte tan compleja que requiere de todos. Me toca una partecita, en ella intentaré hacerlo y trataré de ser fermento para todos los demás. Muchas gracias. Pues tomamos un receso. Tomamos un receso de 10 minutos, despedimos a nuestros panelistas y esperamos a los que siguen. Muchas gracias.